Y qué consuelo es que las mujeres así no ejerzan su poder más a menudo. Cuando lo hacen, no podemos resistirnos. Les basta con demostrar esa inclinación para que los hombres se hinquen de rodillas, da igual que sean viejas o feas. Y esto lo afirmo como una verdad innegable. Cualquier mujer con un poco de belleza y que no sea un auténtico adefesio puede casarse con quien quiera. Demos gracias porque sean como los animales y desconozcan su poder. De lo contrario, nos dominarían por completo. Hola, bueno, pues por fin después del verano vengo a comentar alguna de las últimas lecturas que he hecho. Esta vez vamos a comentar unos cuantos clásicos que he leído en verano y otro libro que se llama Ikigai y que he metido aquí pues por pura economía porque no me encajaba en ningún lado. En fin, veréis que hoy estoy en el suelo y lo tengo que comentar porque no voy a estar yo aquí tirada al suelo para que nadie se fije. Y es que quería que se vieran las estanterías donde tengo los clásicos, que son estas dos y que normalmente no se ven demasiado en los vídeos, así que pues nada, aquí estoy. Nueva perspectiva, nuevo curso. En fin, como digo, no he comentado todavía casi ninguna de las lecturas que he hecho en verano por aquí y voy a ir comentándolas todas, pero como son unas cuantas, pues las voy a dividir en distintos vídeos para poder hablar a mis anchas de cada una de ellas. En el vídeo de hoy, como digo, iba a comentar unos cuantos clásicos y lo del Ikigai. El Ikigai lo voy a dejar para lo último. Y los clásicos que voy a comentar son La Feria de las Vanidades, de la que he leído el trocito del inicio, y dos libros de Jane Austen. Vamos con el plato principal, no porque sea el más importante, sino porque es el más gordo y desde luego si fuera un plato sería el que nos empacha. Por resumir, puedo decir que es un libro que me empezó agradando, después terminó no gustándome casi nada, pero que no me arrepiento de haber leído. Os cuento primero los puntos negativos del libro que son fundamentales para mí. Uno de ellos es el autor. El autor me ha caído increíblemente mal y no porque haya buscado ninguna información extra sobre él, sobre su vida o sobre el resto de su obra, sino porque simplemente leyéndole le vas conociendo. Son más de 1000 páginas y te aseguro que vas conociendo al autor porque es el narrador y pone su voz muy bien puesta y es bastante fuerte como para que termines sabiendo muy bien de qué pie cojea y cuáles son sus ideas respecto a diversos temas. El que a mí más me ha tocado las narices, como podréis haber comprobado por la cita que he leído, ha sido el inmenso machismo que rezuma en cada una de sus palabras. Y teniendo en cuenta que varios de sus personajes son femeninos, pues no desaprovecha ninguna ocasión para soltar joyitas como, pues eso, la que he leído. Descontextualizadas es verdad que se pueden ir argumentando, ignorando, excusando, pero todas juntas en este tocho terminan saturándote de una forma bastante ardua. Aparte del machismo, hay otras muchas alabanzas que se le podrían hacer al autor del estilo, por lo que jamás sería mi amigo. Ya estáis viendo que no he sido demasiado amiga de Thackeray, así que si sois fans, alguna de vosotras, alguno de vosotros, pues perdonadme. Quizá queráis pasar esta parte un poquito más avanzados, pero no, desde luego el autor no se va a convertir en un autor de cabecera ni un autor que recomiende y probablemente sea un autor al que ponga un poquito verde cada vez que mencione. Ahora bien, ¿eso quiere decir que quisiera no haber leído su obra? No, ya digo que me ha gustado bastante leer la obra. Antes de meterme en por qué me ha gustado leer la obra y qué es lo bueno que he sacado de ella, voy a decir otra cosa negativa, que es que hay que mencionar porque es muy importante a la hora de decidir si quieres enfrentarte a este tochazo o no. Y es que le sobran páginas por todas partes. Es un libro largo, pero no largo por su número de páginas, sino largo porque se hace eterno y porque le sobra por todas partes y se nota muchísimo. La Feria de las Vanidades es uno de esos libros que se publicó por entregas en su momento y yo lo entiendo, hay otros muchos libros que se publicaron por entregas que están hechos con un poquito más de sutileza y arte y no te cansan tanto, aunque sepas que están alargados un poco por esta causa, no es tan bestial. En este está alargado de una forma muy artificial, sin ser necesario para la trama en ningún momento, pero es que además esos tramos que alargan la historia en su mayoría son muy aburridos, muy aburridos. Por un lado, porque te sacan por completo de la historia y te hablan de cosas que no aportan absolutamente nada y no son divertidas por sí mismas.
No son divertidas porque en muchos casos hacen referencia a personajes y anécdotas que no son históricas, solo son antiguas y no tienen ninguna relevancia, y es imposible que sin los pies de nota que tienen algunas ediciones como esta, las pilles. Es imposible, por muy culto que seas, porque te están hablando un poco de la vida en sociedad, como del famoseo de época. No me aporta nada. Al principio yo empecé leyendo las notas, que en esta edición la verdad es que están muy bien, te explican las cosas concisas y bien explicadas, pero al final me harté porque es que aun leyendo la nota y entendiéndolo no me aportaba absolutamente nada, y es eso, la mayoría de las veces ni siquiera era divertido. Y además se volvían bastante repetitivas. Chistes de personas conocidas en su momento, anécdotas haciendo risas de la vida en sociedad, ese tipo de cosas que, pues no sé, es como si ahora te pones a hablar del famoseo actual, que tampoco que yo maneje, pero te quiero decir, como si hubiera referencias a Belén Esteban. Pues claro, pasados unos años, igual esa persona pues ha quedado en el olvido y nadie sabe quién es. Mentira, Belén Esteban no va a quedar en el olvido, pero todos los señores bigotudos que aparecen aquí sí han quedado en el olvido, nadie les conoce. Dichas estas dos cosas negativas que me parecen lo suficientemente importantes como para decidir probablemente no leer el libro, voy a pasar a decir por qué sí me ha gustado leer el libro, aunque no lo haya disfrutado durante mucho rato de lectura. Este libro está protagonizado por dos mujeres, Amelia y Rebeca, que son la causa fundamental por la que yo quería leer el libro. Amelia y Rebeca son dos personajes que se han mantenido en el tiempo, en la cultura general, yo creo, y de las que yo había oído muchas referencias en otros libros, en series, en cine, y me habían creado mucha curiosidad. Y teniendo en cuenta que este era mi motivo para leer el libro, pues no me ha decepcionado, porque realmente he conocido a dos personajes literarios que me han gustado, los he disfrutado como personajes y de los que he sacado cosas positivas y reflexiones y sobre todo muchas anotaciones, porque la verdad para ser un libro que no he disfrutado he marcado muchas cosas. Es verdad que hay muchas de estas cosas, no sé si lo veis, pero hay algunos post-it amarillos y otros naranjas. Bueno, los naranjas son todo machistadas. Más o menos a partir de la mitad del libro decidí dejar de marcarlas para dejar de enfadarme. Los amarillos son cosas que me han gustado y tienen casi todas que ver con Rebeca. Rebeca Sharp, aprovecho esto para decir que una de las cosas que sí que me ha gustado del autor es que utiliza todos los nombres que usa, sean en personajes principales o no, para hacer dobles sentidos con sus nombres o apellidos, y la verdad es que eso sí que tenía su gracia. En fin, Rebeca Sharp es el personaje que más me ha gustado y por el que básicamente considero que merece la pena leer el libro. Es un personaje femenino que está claramente creado para ser el villano de esta historia. La Feria de las Vanidades tiene otro nombre, que es una novela sin héroes. Si lo lees queda claro por qué decidió poner ese sobrenombre a la novela, porque bueno, hace una crítica de la sociedad para ver que todo es inmundicia y que realmente no hay héroes, sino solo gente interesada que se lleva por sus vicios y desvirtudes. Una novela sin héroes, pero para mí la heroína indiscutible de este libro es Rebeca Sharp. Una de las cosas que más me ha gustado del personaje es la incongruencia con su autor. Creo, desde el desconocimiento absoluto, es la impresión que a mí me ha dado al leer, que el autor crea este personaje, que como digo es una mujer villana, para darle un tono moralizante, tanto por su personalidad como por su historia. Y en general, la novela entera tiene un tono moralizante, pero aquí lo más importante es un tono moralizante dirigido a mujeres o hacia la visión que se tenía de cierto tipo de mujeres y de cómo se debían comportar en sociedad, en familia, etc. Pero me ha divertido bastante irme dando cuenta o ir al menos teniendo la sensación yo de que al autor le sale el tiro por la culata, y al intentar hacer eso, sin embargo, crea un personaje femenino con muchísima fuerza que ha traspasado el tiempo y se ha mantenido por todos esos rasgos que intentaba hacer ver negativos, pero que yo creo que si se ha mantenido ese personaje vivo en el tiempo es precisamente porque se ven atractivos. Rebeca no es ninguna heroína en el sentido de que sea buena o de que tenga un buen fondo, no, es una villana, es mala, pero es una mujer fuerte, independiente, que se saca las castañas del fuego, que pasa por dificultades y en general ella sola maneja su propia vida y lo que hay a su alrededor,
toma decisiones pensando solamente en ella misma, no tiene una vida estándar, consigue aprovecharse de los demás, sabe sacar partido a sus virtudes. Rebeca al final es el personaje más cercano a la modernidad, es el personaje más moderno comparado con todos los demás que aparecen, que están muy cerrados en esa forma de ser victoriana, en los cánones sociales que tenían que tener tanto mujeres como hombres, que es verdad que el autor lo hace dando una crítica a todo, pero es una crítica a la superficialidad de la forma de ser de las personas de cara al exterior para dar una apariencia social adecuada, pero no una crítica a que eso fuera rancio o que no fuera lo adecuado, sino más bien a la falsedad. Y sin embargo, Rebeca es, sí, está dentro de esa falsedad, pero dándole una vuelta de tuerca porque lo hace para sobrevivir, porque es una mujer que decide sobrevivir con sus propios recursos, aunque estos no sean suficientes siempre. Y sus propios recursos la llevan a, obviamente, tener que tomar decisiones no muy bondadosas, pero para usar lo que tiene es lo que puede hacer. Creo que eso es lo que le ha dado la importancia al personaje y por lo que, como digo, ha pasado a ser un personaje importante en nuestros tiempos. Creo que es lo único interesante que tiene el libro, desde mi humilde opinión y sabiendo que otra gente opinará otra cosa, pero para mí, para mi experiencia personal, es lo relevante del libro y ya digo que por ello ha merecido la pena. También decir que el estilo del autor es ameno, o sea, no es contradictorio, ¿vale? Se aburre mucho en algunos sitios, pero porque se enrolla, pero su estilo no es nada denso, es muy fácil de leer y de entender. De hecho, por eso al principio parece tan agradable. Tú empiezas a leer y parece una novela de enredos, de hecho muy al estilo Jane Austen, que vamos a hablar ahora. Por el estilo, por favor, porque luego no tiene nada que ver. Pero sí es muy fácil de leer, con lo cual eso es lo bueno que se puede decir, que es muy largo, sí, pero no se hace cansado de leer. Sí aburrido en ciertos tramos, pero no cansado. Realmente no requiere una concentración extrema. Hablando un poco de la edición, esta edición que tengo yo es la de Alma Clásica Mayor, que es estas ediciones muy chulas, pero carísimas de Alba. Y en este caso sí que tengo que decir que a mí me ha merecido la pena. La experiencia lectora creo que ha ganado con este libro, porque la edición está muy bien, tanto por fuera como por dentro. Además he disfrutado bastante de que es una edición ilustrada por el propio autor. Tiene un montón de ilustraciones que están hechas como si fueran a lápiz o carboncillo. Y me ha gustado, se hace más amena, creo, la lectura aún. Y también por los pies de página, que Alba sí que lo hace bastante bien y en caso de que te interesen están muy bien y en este caso me parecen fundamentales a veces para saber siquiera de qué narices te está hablando el autor. En fin, desahogada ya, me queda decir que no hago recomendación en positivo ni en negativo. Como veis he dicho distintas cosas del libro, cada cual que juzgue si le apetece leerlo o no. Voy a pasar ya a los siguientes libros que, aunque merecen mucho más espacio, voy a hablar menos de ellos porque más adelante haré otros vídeos en donde hablaré más y los sacaré. Y son los libros que he leído este verano de Jane Austen. Estoy intentando leer la obra entera de Jane Austen. Yo soy una persona terrible que no había leído a Austen hasta hace bien poquito, hasta hace un año o dos. Se me pasa el tiempo que yo ya ni sé dónde estoy, pero hace muy poco. Me arrepiento. Por un lado me arrepiento, por otro lo estoy disfrutando mucho porque estoy pudiendo descubrirla ahora. Pero en fin, que eran esos clásicos pendientes que nunca me habían llamado y no entiendo por qué no me habían llamado. Y en estos últimos años, pues todos sabemos que aquí en el mundo lector de repente ha habido un boom y se han vuelto a poner de moda. Y gracias a Dios que se han vuelto a poner de moda porque ha sido lo que me ha hecho a mí llegar a ellos y no sé qué habría hecho si no. No solo ha sido por eso, la verdad, sino que leí el primero gracias al reto de lectura que hice de las chicas Gilmore, que era leer los libros que salían en la serie, que leía Rory, y Orgullo y Prejuicio era uno de ellos, está aquí. Y ese fue mi primer libro y obviamente me encantó y decidí que tenía que seguir leyendo a Austen. Además lo hice en grupo, con lo cual fue mucho más divertido. No me voy a enrollar porque estoy contando toda mi vida, pero en fin, para poner un poco de background en mi historia con Jane Austen. En fin, que desde mi primer encuentro con Orgullo y Prejuicio he seguido leyendo y ya llevo unos cuantos de la autora. Y los dos que me han tocado leer este verano amplio, que uno de ellos lo leí en junio, creo que fue, mayo o junio. Han sido estos dos, que son La Abadía de Northanger y Persuasión. Para mí Persuasión era uno de los que más me apetecía, uno de los gordos, o sea, yo tenía como
3 estrella de estos los tengo que leer, para mí son los que digo Jane Austen y se me viene a la cabeza, que eran Orgullo y Prejuicio, Emma y Persuasión. Y este otro fue también dentro de la iniciativa de las lecturas Gilmore, y yo lo tenía como totalmente secundario y la verdad es que como tal ha quedado. Hablo así un poco de los dos, pero bueno, voy a hacer un pequeño comentario de cada uno por separado. Vamos a empezar con La Abadía de Northanger. La Abadía de Northanger, de momento, es uno de los libros que menos me ha gustado de Jane Austen, aunque reconozco que tiene su gracia y que puede gustar, pero yo me esperaba otra cosa. Hay dos partes súper diferenciadas y el problema es que una de las partes me ha gustado mucho, pero la otra se me hizo un poco aburrida. La Abadía de Northanger tiene una parte que es introductoria, donde te presenta a los personajes, y otra parte donde la abadía propiamente es bastante importante. En esa parte la ambientación juega un papel divertido y que además hace un guiño a todas esas novelas góticas, ambientaciones góticas, que era lo que yo esperaba del libro, y sí que lo encuentras, pero en una parte demasiado pequeña de la novela para que a mí realmente me moviera. Aún así es Austen, estoy hablando negativamente parece del libro, pero estoy hablando comparado con otros de ella, comparado en la vida, pues es un libro que en realidad me ha encantado, pero claro, habiendo leído otros grandes como son Emma, Orgullo y Prejuicio, Persuasión, pues este se me ha quedado como descafeinado. Los personajes me han gustado menos, me han parecido menos profundos, no sé, el estilo también me ha parecido, o sea, es el mismo estilo Austen, pero como un pelín menos refinado, no lo sé, o sea, como he dicho antes, desde el desconocimiento, estos son impresiones, no realidades, pero no sé, este yo creo que me lo leí, el anterior que había leído a este es Emma, que a mí me flipó, me encantó, y hay un abismo entre los dos. Pero bueno, también creo que precisamente por todo ello, para empezar con Austen puede ser una buena elección porque es mucho más fácil de leer. Y con un estilo más ligero y una historia más simple, menos personajes. Y ahora pasamos al segundo, que es Persuasión, que ya digo que tenía muchas ganas de llegar a esta lectura y la he disfrutado muchísimo. La verdad es que sí, o sea, se mantiene como uno de los grandes. No voy a hacer la comparativa ahora porque tengo intención de hacer un libro comparando todos los libros y diciendo cuáles han sido los favoritos y los menos favoritos, es decir, ordenándolos. No sé si os interesará, pero a mí me apetece hacerlo y llevo dándole vueltas mucho tiempo a las decisiones que tomar según los he ido leyendo. Pero desde luego es uno de los libros que más me ha gustado. Es una historia también distinta a otros, pero al revés que con este, me ha parecido que eran personajes precisamente un poco más profundos, un poco más desarrollados, en el sentido sobre todo del tiempo, porque esta es una novela que, no quiero decir transcurre, pero bueno, sí, transcurre durante más tiempo y eso, claro, da una perspectiva distinta de los personajes, ¿no? Ves a los personajes en distintos momentos de la vida. Creo que es una historia de personajes más maduros, entonces te puedes identificar con ellos, no quiero decir más, pero sí de otra forma. Te identificas con ellos por otros motivos, por otros factores que con otros personajes de otros libros, que es más identificarte porque estás muy dentro de la historia que están viviendo. Aquí no es tanto la historia que están viviendo en el momento, sino su background, cómo han llegado a ser de la forma que son y cómo te lo cuenta y toda esa evolución que vives con los personajes, ¿no? Y luego ya lo otro que quería decir de este libro es que me ha parecido la historia de amor más bonita, más tierna. Y con esto no quiero decir que otras historias de amor no sean igual de buenas. De hecho, no es que sea mi historia de amor favorita, pero sí es la más bonita en el sentido de menos impetuosa, menos pasional, menos del momento. Es menos comedia romántica y más historia de personajes. Es como más real. Y eso a mí me ha gustado muchísimo porque, como digo, te identificas más con ella, la ves más realista. En otros libros quizá te hace sentir más porque te hace sentir como un cosquilleo distinto, un mariposeo, esa sensación de enamoramiento, pero no te la crees tanto, es más como algo lejano, ¿no? Como ver algo cute, pero una historia de amor que sabes que no es real, que no es lo que vas a encontrar, es más lo que quisieras.
no lo que puedes creer que de verdad puedes vivir. Aquí, sin embargo, creo que es una historia de amor con la que te identificas más porque la ves realista, ves que realmente eso lo puedes vivir y puedes como asemejarlo a tu propia vida, no porque te haya pasado, pero sí porque creo que te lo puedes imaginar. Y además es la historia de amor que creo que es más atemporal, porque creo que te la puedes imaginar en otras épocas muy fácilmente, cosa que con otras de las historias, por ejemplo Orgullo y Prejuicio, no pasa, está muy ceñida a su época porque no tiene una base más conceptual que lo que simplemente pasa. No sé si esto está resultando una idea de olla, a lo mejor lo que tiene no prepararse los libros, pero espero que la idea sí que quede clara, ¿no? De lo que me ha transmitido el libro. En fin, que una gran lectura. En esta edición de Alba Minus, que me ha gustado mucho la edición, por cierto, también viene Sanditon, que es la obra inacabada esta de Jane Austen, de la que han hecho una serie, que no sé, que ha habido polémica con ella, hay gente que la ha odiado y no sé qué ha pasado, pero yo no la he visto. Creo que ahora sí la puedo ver porque está en Filmin y por fin tengo Filmin, así que nada, me lo leeré y le echaré un ojo a ver qué ha pasado con esa serie, que creo que es porque es un poco chorra, ¿no? Pero bueno, a mí eso me puede gustar, la verdad. No lo he leído todavía, pero nada, son muy pocas paginitas, lo tengo marcado aquí, lo que queda es Sanditon y me lo leeré en breve. Y ahora ya, para terminar el vídeo, vamos con el Ikigai. El Ikigai, ¿qué es eso? Pues mira, no lo tengo claro. Ikigai es un libro que me he leído sobre filosofía japonesa o sobre estilo de vida japonés. Yo me lo leí porque estaba en Amazon Kindle Unlimited de esto y lo he tenido durante el verano. Y la portada y eso cuando la vi me sonaba porque creo que lo vi en un vídeo de Paola de Bicheando Libros, entonces la tenía ya aquí, la vi en Amazon y dije, venga, además es súper cortito. Me ha gustado leerlo, la verdad, pero tengo que decir que a mí me ha gustado leerlo porque no tenía ni idea de qué era esto del Ikigai y básicamente de nada de estilo de vida japonés desde que se cuenta ni de los conceptos de los que habla. Si tú ya sabes un poquito sobre esto, creo que el libro no aporta nada porque es súper mega introductorio. Te da pinceladas, básicamente, definiciones súper cortas de qué son los conceptos y lo relaciona con la longevidad en Japón y en otras partes del mundo. Eso me ha parecido interesante, lo hace todo, pues eso, enfocado como a cómo ser más longevo y qué tienen en común las poblaciones que estadísticamente son más longevas. Y no solo más longevas, sino que mantienen más salud a lo largo de los años, es decir, que viven mucho y viven sanos. Habla un poquito de conceptos como el Ikigai, de estilo de vida, habla de alimentación, habla de ejercicio, todo con pinceladas. A mí me ha parecido muy interesante, ya digo, porque no tenía ni idea. Entonces, pues saber qué significan estos conceptos, me ha resultado divertido acercarme un poquito a esa cultura. Muchas de esas culturas que habla son isleñas y me ha parecido muy curioso eso. El concepto del Ikigai me ha interesado, me han dado ganas de investigar más y leer más sobre él. Yo solo sabía lo de la grafiquita esta y te cuenta poco más el libro. Si no sabéis lo que es, pues puedo hablar más en otros vídeos, pero lo podéis buscar. Yo no soy una experta en esto, pero es básicamente un concepto que habla de buscar como la motivación vital, ¿no? Lo que te hace levantarte por las mañanas, lo que te hace seguir viviendo y lo que te mantiene en un estado de felicidad de base, ¿no? Al margen de lo que te vaya pasando en tu día a día, es como la motivación de base de tu vida. Puede estar relacionada con tu vida personal, puede estar relacionada con el trabajo, etcétera, pero como que lo ideal es que lo englobe todo y conseguir la felicidad a través del Ikigai se consigue como si intentas aunar todo eso y consigues que lo que te hace feliz y te motiva, además te dé dinero, además te deje tiempo para todas las cosas que quieres hacer y bueno, pues hay una grafiquita que te lo explica muy fácilmente, que eso que la podéis buscar. Luego te habla de otros conceptos que también me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, a raíz de lo de la alimentación, te habla de un concepto que se me ha olvidado el nombre porque, chico, no sé, soy muy mala para esto. Y te habla de la saciedad, ¿no? De cómo llevan el tema de alimentarte para no llegar a saciarte nunca, para controlar los impulsos y es un concepto que habla como de que te tienes que llenar siempre en cada comida solo al 80%. Y eso la verdad es que me ha parecido súper curioso, lo quiero aplicar a mi vida y quiero leer más sobre ello. Había otro que era el wabi, ¿sabes? Horrible, no lo sé, no lo voy a buscar, pero como veis son como pinceladas de cosas y a mí me ha parecido la gracia porque me ha dado como para apuntarte algunas cosas y decir, vale, de esto voy a buscar más.
Luego había otras cosas que no aportaban nada y otras cosas con las que directamente no estoy de acuerdo siquiera. Así que, bueno, pues si os apetece, es súper corto, te lo lees en una tarde si quieres. Yo es que lo iba leyendo en el móvil, en momentos de espera y tal, entonces he tardado más, pero si te lo tiras así del tirón, una tarde, unas horas. Decir que es eso, yo lo elegí porque ya había visto esta portada y entonces fue como directa, pero he descubierto que hay un montón más de libros hablando de esto del Ikigai y de otros conceptos que aparecen en el libro. Así que podéis hacer una búsqueda un poco más exhaustiva de la que hice yo y elegir igual alguno que se adapte más a vosotros. Pues ya estaría, hasta aquí el vídeo de hoy. Os seguiré hablando de mis lecturas de verano, que pues eso, iré acumulándolas así. En realidad creo que voy a hacer solo otro vídeo porque el problema de este verano es que he leído cosas de su padre y de su madre, entonces no sabía cómo juntarlas y categorizarlas. Así que ya está, va a haber este vídeo que sea de clásicos y otro que sea como de un poco de todo. Espero que os haya gustado, que hayáis sacado alguna recomendación o que os haya parecido interesante. Contadme por abajo si habéis leído alguno de estos libros y sobre todo me interesa de Jane Austen. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Cuáles os quedan por leer? ¿Habéis leído estos? ¿Qué os han parecido? Todo lo que os apetezca. Estoy muy dentro de esto de Jane Austen ahora mismo. Mi siguiente lectura creo que va a ser Mansfield Park. El Ikigai lo conocéis, sabéis lo que es, tenéis más conocimiento que yo porque ya habéis visto que nulo. Y si es así, ¿me recomendáis algún libro ya un poquito más profundo después de haber pasado este momento introductorio al término y a la filosofía esta? Y por último, para despedirnos, como siempre, os agradecería muchísimo que dierais un like al vídeo, que os suscribierais si no estáis suscritos, que si no estáis por Instagram os paséis a seguirme porque por ahí doy mucha más información y hablo de estos libros en tiempo real. También os recuerdo que en la cajetilla de información suelo dejar cosas sobre lo que hemos hablado en el vídeo, si había cosas de interés, enlaces, etc. Y siempre todos mis enlaces de afiliada a distintos sitios donde podéis comprar los libros de los que hablo, que a mí me ayudáis un poquito y a vosotros no os cuesta nada. Millones de gracias si os habéis quedado hasta aquí, os leo en comentarios y hablamos como siempre. ¡Chao!